Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, fantasmitos, fantasmitas? ¿Cómo se le están pasando hoy miércoles 26 de febrero del 2025? Chin, ya vamos 2 meses avanzados en el 2025. Qué barbaridad cómo se pasa el tiempo, pero afortunadamente todo va marchando sobre ruedas, cada vez las cosas mejor. Hubo por ahí una crisis a final del año pasado, pero creo que ya la superamos. Y yo pues con mucho gusto de estar aquí de nuevo, como siempre es un placer, es siempre esa adrenalina de tener el contacto con mi público y con todos los amantes de lo paranormal, lo sobrenatural y lo misterioso. Y bueno, hoy es miércoles de fantasmas. Y el tema que escogí para el día de hoy es, digamos, como una pequeña continuación del programa pasado. Perdón, antepasado, ¿verdad, Sofi? Cuando hicimos el del Real de 14. Fue el antepasado, correcto. Eh, Justamente en la zona de mi tierra de San Luis Potosí, eh, hay muchos pueblos fantasmas, lo que ahora llaman los pueblos mágicos, que tienen una gran cantidad de leyendas, gran cantidad de historia, donde hubo leyendas, donde hubo sucedidos. Y bueno, no podría faltar el Cerro de San Pedro. Fíjense, algo que estaba yo meditando es como el corto tiempo que yo viví en San Luis Potosí, porque yo a los 11 años me fui a vivir a Canadá y luego iba por un año, por 2 años, a aprender los idiomas, el inglés y el francés. Y luego regreso a San Luis Potosí, estuve un lapso de tiempo y, y luego ya me vine a la Ciudad de México. Pero fíjense, yo siendo potosino y siendo, habiendo estado tanto tiempo en la capital, San Luis Potosí, no conocía tantos lugares. Y ahora, hasta hace unos años que fallecieron mis padres, pues iba cuando menos 4 o 5 veces al año y pues me daba por ir a conocer lugares turísticos. O sea que yo siendo potosino, me convertí en turista. Y uno de esos fue justamente el Cerro de San Pedro. Y cuando fui a ese Cerro de San Pedro, pues evidentemente fui con un guía de turista, que fue el que me contó las leyendas un poco ocultas. No lo mencionan mucho las leyendas demasiado famosas, más que aquellos hombres vestidos con esa vestimenta de minero de la época, pues estoy hablando del siglo XVI, siglo XVII. Entonces eran prácticamente vestidos de indígenas y los colonizadores pues ya iban con un vestuario un poco diferente, más a la usanza del siglo XVII, por ahí. Y algunas personas turistas dicen que los ven en la parte del pueblo, porque está lo que es el pueblo, que no está en lo que es el cerro está como a un ladito, y en la explanada, como estamos viendo ahorita en la imagen que nos está mostrando Sofía, se ve el pueblo se llamaba el Cerro Rico del Potosí, así tal cual, el Cerro Rico del Potosí, y se llamaba porque antes, en la época precolombina, antes de que vinieran los españoles y de que fuera la conquista, por allá por 1520, eh, justamente ya estaban aquí varios colonizadores, evidentemente también vinieron los frailes franciscanos, y en 1592, o sea, ya rasguñando el siglo XVII, eh, un franciscano de nombre Fray Diego de la Magdalena
se topa con uno de los indígenas, porque los indígenas que estaban en esa zona del Cerro de San Pedro, que no se llamaba el Cerro de San Pedro, pero que estaban en esa zona, eran unos indios que eran los guachichiles, así tal cual, y que eran los pobladores básicamente de todo el centro de la República. Y este franciscano, Fray Diego del Magdalena, de repente ve un guachichil, uno de los indios, como muy brilloso, como si se pusiera de estos, ay, ¿cómo se llaman los que se ponen luego las vedettes para brillar mucho con con las luces, ¿no? O sea, como si lo hubieran espolvoreado de algún tipo de glitter, mm, ¿cómo se dice, Sofía? Brillantina, haz de cuenta, brillantina. Entonces lo toca y se da cuenta que es metal, era oro. Lo que pasa es que eran indígenas que para ellos, pues, ya conocemos la historia, que antes les daban espejitos y collarcitos y todo por lingotes de oro, que no eran lingotes, eran como piedras. ¿Y para dónde se va? Para la corona española. Y bueno, esto fue en 1592. Entonces, Fray Diego de la Magdalena corre con uno de los uh, tenientes, de los soldados, digamos, del ejército español, que era el capitán Miguel Caldera, y le dice, fíjate lo que acabo de descubrir. Y entonces le muestra, fue con el chisme, y de repente también se van con el chisme, con Fray Pedro de Anda, quien es el que inaugura el Cerro de San Pedro. Y en ese entonces era casi como la capital de San Luis Potosí. No existía entonces como tal. El San Luis Potosí, capital que conocemos ahora, era, era como una extensión que se llamaba San Pedro del Potosí. Pedro, por el fraile, que era como digamos un enviado del rey de España, que era así como que lo máximo. Acuérdense que en ese entonces aquí era la Nueva España. México no existía, era la Nueva España. Entonces había un virrey, pero el mero mero era el rey, que era Felipe II. Entonces, pues, ¿qué hace? Mandar cuadrillas de españoles, e incluso también ya había algunos mestizos, y juntaron a los guachichiles, que eran los habitantes de la zona, y pues les pagaban una bicoca, y se llegaron a abrir una gran cantidad de minas. Lo increíble de este lugar minero, de que fue, digamos, si estamos hablando por ahí del principio del siglo XVII y siglo XVIII, ¿verdad? En donde, pues, casi a flor de piel, ¿no? O sea, como quien dice, en la corteza del árbol, ay, ¿cómo se llama? Del árbol, no, pero del cerro. Estaban las cuevas y uno podía arrancar ahí los pedazos de oro y pedazos de plata, así en bruto. Y pues vámonos, ¿no? Entonces hubo un saqueadero, saquearon las minas de una forma espeluznante. Pero como no eran mineros, ni los guachichiles, ni los franciscanos que estaban ahí, ni los que llegaron posteriormente, enviados por Felipe II,
pues hicieron cualquier cantidad de tonterías ahí. Minas no estaban bien estructuradas, no tenían son una especie de soportes para que no se venga el cerro encima. Imagínense, pues es un cerro, entonces si hacemos un hoyo para pasar a agarrar el metal, se nos viene encima, entonces hay que hacer unos especie de arcos para poder entrar. Bueno, entonces se derrumbaban las minas, hubo cantidad de muertos, se inundaban, y entonces eh, entraron otro grupo de indígenas y que fue también una barbaridad porque pues si era propiedad de los huachichiles de San Luis Potosí y llegan los tarascos. Pero ¿por qué llegaron los tarascos a la zona del Cerro de San Pedro? Bueno, porque los tarascos eran expertos mineros. Esto ya fue después de un siglo, siglo y medio de que habían hecho cualquier cantidad de cochinas. Entonces, ya es como que ya más estructurado, sacan más metal y ya a principios del siglo, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya entra una compañía norteamericana. Pero esto fue con la anuencia y con el permiso del gobierno, de la iglesia, que entonces era muy poderosa. Ahorita ya hay una separación entre la iglesia y el gobierno, pero antes era prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces entra una compañía que se llama la ASARCO, compañía norteamericana, y es cuando se empieza a hacer el recopilado y sacar todo este metal, oro y plata, y que estaba en las cuevas, que bueno, en ese caso eran minas, pero en otros casos ya se convirtieron en cuevas porque fue ya en ese entonces ya llevaban 3 siglos de estar saqueando el oro que había en el Cerro de San Pedro, que ya para entonces ya estaba cuando llega la Zarco ya existía evidentemente la ciudad capital, ahora San Luis de Potosí o San Luis Potosí. Y el Cerro de San Pedro, para que se den una idea, en 1950 tenía un aproximado de 5,000 habitantes. El cerro. Les repito, es un como pueblito. A ver si nos pasa una foto, Sofía, del pueblito de San Pedro, en donde se ve el cerro. Entonces está el pueblo abajo y que ahora las casas pues eran hechas de adobe y lodo, muy rústicas. En la bonanza, ya cuando venían los españoles y todo, evidentemente no podía faltar la, las, las iglesias. Hay una iglesia muy particular que ya lo hicieron en combinación. Cuando llegaron los tarascos, también llegaron con los agustinos, entonces había 2 órdenes de frailes, los franciscanos y los agustinos. Hicieron una iglesia que es la iglesia de San Pedro Mártir y tiene aquí estamos viendo justamente esta que es la catedral, pero fíjense cómo es muy rústico. Esta que estamos viendo ahorita es la cúpula de la iglesia de San Pedro Mártir, que es el santo patrono de allá del Cerro de San Pedro, pero tiene algo muy particular. Fíjense que el domo tiene ventanas y la mayoría de las iglesias con domo no tienen estas ventanas. Esta es
creo que la única, y si alguien ha visto una por ahí, un domo con ventanas alrededor, pues corríjanme por favor, pero creo que es de la única o de las únicas que hay en todo lo que es, eh, pues ahora la República Mexicana. La Zarco fue la que le dio un poco más de empuje y no hizo, bueno, sí se llevó muchísimo metal de oro y plata, pero pues se lo llevaron a Estados Unidos. Como que hicieron un lado a los demás, evidentemente traían les estoy hablando ahorita del siglo XIX, siglo XX. De hecho, yo recuerdo, estaba muy pequeñín y rumbo a una presa que hay en la ciudad de San Luis Potosí, que ahí vivían mis papás. Había unas calderas enormes así, ¿no? Que dicen, mira, son las calderas de la Azarco. Yo en ese entonces no sabía ni qué era la Azarco, ¿no? Digo, por mí a lo mejor hacían pomada para las hemorroides, ¿no? Digo, me da lo mismo. Ahorita ya me doy cuenta de que lo que estaban haciendo era procesar el metal y mandarlo ya en forma de lingotes a varias partes del mundo. Entonces, algo se quedó en México, pero la mayoría, si no es que el 70-80%, o se lo llevaron a Europa o se lo llevaron a Estados Unidos y a muchos lugares en donde compraban el metal. Posteriormente, pues destruyeron prácticamente el pueblo, ¿no? Ya para finales del siglo XX, ya entrando el siglo XXI, o sea, hace que veintitantos años, de 5,000 habitantes, ¿saben cuántos habitantes tienen ahorita en el Cerro de San Pedro? 85. Hay 85 personas que viven, o sea, que viven ahí. Esto que estamos viendo ahorita, Sofía, es el tren que usaban los mineros para transportar el metal, porque eso ya fue posteriormente, porque antes lo hacían con carretas y con caballos y incluso a los mismos indígenas, a los tarascos y a los guachichiles, se ponían unos costales y a caminar, a llevarse el oro, a llevarse la plata. Qué triste. Y para colmos de colmos, justamente entrando la última fase del siglo XX y lo que va del siglo XXI hasta el 2016, que cerraron totalmente ya como minas la zona de donde se encuentra el oro y la plata. Entra otra compañía, porque la Zarco pues ya se retira y llega una compañía que se llamaba San Javier. Eh, yo no sé por qué le ponían nombres de santos, ¿no? Y la minera San Javier fue la que le acabó de cortar la cabeza al Cerro de San Pedro, porque se dieron cuenta que no nada más había oro y plata adentro de las minas, sino que también en el piso había, o sea, uno iba caminando rumbo al cerro donde estaba un yacimiento enorme, ¿sí? Y se encontraban placas de oro y de plata. O sea, era una cosa inmensa de que México, si no hubiéramos tenido
tanto saqueo, sería un país mucho más rico del que es. Desafortunadamente no sucedió así y todo fue por compañías extranjeras, pero eran auspiciadas, patrocinadas y con permisos del gobierno de México, porque ya entonces ya era México. Desde entonces hasta ahora solo queda el turismo, las leyendas, hay museos, hay comida muy rica, pero digamos de lunes a viernes, un pueblo fantasma. Imagínense con 85 habitantes. Está todo cerrado. Eso sí, sábados y domingos, como está, ¿qué será? Cuando fui yo estaba 40 minutos del centro de San Luis Potosí al Cerro San Pedro. O sea que era un viaje de ida y vuelta. Es prácticamente lo que hacemos aquí en México de aquí de Ciudad Satélite a, al Zócalo. No, ya creo que ahorita con el tráfico se hace más de 45 minutos. Pero bueno, el tema es que ahora esa gente vive del turismo. Hay lugares muy, muy padres, hay paquetes, de hecho los puedes buscar en internet. Si pueden, búsquenlo, échense un clavadito allá al Cerro de San Pedro, pero vayan con un guía. Es importantísimo ir con un guía, porque les explica todo esto que yo se los estoy contando. Ellos lo saben, pero magnificado. A lo mejor a mí se me escapan algunas cosas, pero les estoy dando una idea muy somera, muy superficial, pero muy concisa y concreta de lo que es este lugar tan precioso. Y sobre todo que cuando uno va, no hay hoteles. O sea, uno puede decir, oye, voy a llegar al Camino Real o al Fiesta Inn o al Holiday Inn. No, son posadas, hostales. Y uno puede comer ahí en el mercado, la calle. Y los museos es en donde hay, eh, digamos que son trozos tanto de oro como de plata, como incluso piedras de preciosas, también las hay allá cuarzos de un altísimo nivel de pureza. Y que justamente quisiera que viéramos el video ahorita que hagamos un receso en donde es como un pequeño documental de cuando llegamos, que por cierto, quise también ahí incluir unas fotos en donde está mi señor padre, el doctor David Rojas, y está mi niña, Sophie, tendría, yo creo que tendrías como unos 6 meses, Sophie, cuando es un bultito, sí lo traigo cargado, pero ella es Sophie, la van a ver, el guía, ella y mi papá. Y justamente cuando estaba en la zona en donde hice la investigación, que es en donde les voy a presentar una leyenda padrísima, digo padrísima porque es actualmente nos ha sucedido a varios, pero posiblemente yo sea el único que tiene evidencias en video de unos fantasmas en una cueva que algún día fue una mina en el cerro de San Pedro. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con el video
y regresamos con las preguntas, y regresamos con el video del público. Hoy vamos a tener un video del público y con un regalo que le hizo el guía y a Sofi cuando apenas tenía 5 meses. Ahorita regreso. No se vayan a ir, ¿eh? No se vayan a ir, viene lo bueno. Maple Studios, excelencia en audio. Voy a dar play y ya va a empezar a grabar. Okay. Tararéalo nada más. Ese es el que tú me dijiste. Más o menos. ¿O es más arriba? Eso lo hace súper plano. Ahí está. No. Ajá. Que no. ¡Espérate! Es que yo me apegué al ritmo que primero escuché. Espérate. Ya entendí, espérate. Ya lo tenía. Es que es para arriba, ¿no? No. Me haces así cuando le ponga esto. Bueno, 577 del primer vocal después de 3 semanas. ¿Por qué no me entras genial otra vez? The night and the music makes me feel alive. Esta sí ya me va a gustar. A mí no me gusta el alive. Fly so high. El so high lo cortas, o sea, como que alárgalo un poquitito más. Más para abajo, luego recto, ¿no? Así, en esta misma nota, así como lo tienes. Yourself fly so high, fly so high. A ver, hazlo con el pico. O ese de con el ¿Ese pico. lo picó? A ver, hazlo, plato. Look up in the sky, let yourself fly so high. No, so yourself fly so high, so high. Para abajo, high, O sea, es que así como lo hiciste, como que al final es notas. Fly so high. so high. Ajá, eso. Recto. Recto. Fin del plan. Así de sencillo. Ahora que me lo aprenda. I'm on the edge of the horizon. The freedom I was waiting for me. My destiny is just.
¿Qué tal de regreso? ¿Qué tal les fue en el intermedio? ¿Fueron por sus palomitas? ¿Ah? ¿Por algún refresco, algún café, qué sé yo? Pues bueno, yo sí. Yo fui por mi Coca Light. Y que conste que no me están dando regalías los de Coca, ¿eh? Bueno, regresemos al Cerro de San Pedro y aquella leyenda que les quería contar. Resulta que hay, como en todos lados, los mirones, los que quieren ser buscadores de fantasmas, que quieren meterse a lugares misteriosos, como tantos que se meten a los panteones sin permiso y terminan o fracturados o terminan eh, en alguna fosa por ahí. Y aquí no faltaba, no faltó por ahí unos chamacos que se meten a una cueva. Y en esa cueva iban a buscar fantasmas, iban a ver si agarraban alguna pepita de metal, alguna pepita de oro, qué sé yo. Esto fue más o menos en finales del siglo XX. Y había linternas de, de estas linternas de batería y pues se meten. Yo cuando fui a hacer la investigación, evidentemente no me atreví a entrar solo, fui con el guía y para poder entrar, yo creo que entré aproximadamente como unos 80, 90 metros, lo cual es bastante. Pero llegó un momento en que el guía ya no quiso seguir y antes de entrar llevamos la que se llama la línea de vida, que es una especie de cordón larguísimo. Hay unos que miden hasta 1 kilómetro. O sea, son rollos enormes. Los que usamos nosotros no medían arriba de 150 metros. Eso se lo amarra uno en el cinturón o en la cintura y empiezas a caminar. Pero al momento de que tú quieres salir, pues nada más vas jalando ese tipo de línea y ya estás eh, prácticamente en la salida de la cueva que antes fue mina. Bueno, estos chicos no hicieron eso, se metieron, pero nunca salieron. Se perdieron adentro de la mina y hubo cuadrillas de mineros ya profesionales que entraron a esta cueva que es muy visible. Ahorita la van a ver en el video. Es muy visible y se quedaron ahí. No puedo pensar en una muerte más espantosa que quedarse atrapado en una mina donde se te acaba la comida, el agua, las baterías de la linterna, donde está todo como boca de lobo. No sabe salir. Debe ser una muerte terrible. Entonces, cuando hay muertes trágicas como esta, es muy posible de que haya fantasmas, que haya espíritus que posiblemente murieron de alguna forma, posiblemente por dióxido de carbono, por los vapores que emanan los metales en las minas. Se pudieron haber caído en un hoyo, abismo, qué sé yo. El caso es que ahí siguen y la leyenda que me contaba el guía, que por cierto tuvimos que ir como 2 o 3 veces después,
es que si tú le haces señas hacia adentro de la cueva, porque es enorme. Esta es, por ejemplo, una sección de la mina que duró abierta hasta el 2016, que fue la última vez que hubo una compañía que saqueara el metal, y fue la compañía de la minera San Javier que destruyó el pueblo, ¿no? Pero regresando a la historia, si uno entra a esta cueva y hace señas desde afuera con una lámpara, te contestan, pero te contestan como una luz. Les daría una idea, como los barcos que hacen señas con unas lámparas desde proa, que prenden y apagan las luces. Hay veces con clave Morse, hay veces que son simple y sencillamente señas hacia un faro y el faro les contesta, o de un barco a otro, básicamente lo mismo, pero de un vivo hacia un muerto. Para esto tuve que dejar una cámara fija porque en ocasiones no te contestan de inmediato. Haces tú la seña y a lo mejor no te contesta nadie. Pero yo tuve la suerte, de que sí me respondieron. Vamos a ver el video. Lo que les decía a mediados del siglo XX. Ok. Ahí está en el periódico El Heraldo, donde dice que estaban buscándolos y nunca los encontraron. Aquí está donde decía en el encabezado de que hay esas luces. Este es un video que tomé cuando íbamos llegando al Cerro de San Pedro. Justamente ahí lo ven. Muchas gracias a Edgar Luis, que nos hizo el enorme favor de hacer este collage de imágenes. Así es como lo veíamos cuando llegamos a la parte del pueblo. Aquí todavía no era el cerro como tal. Aquí estoy yo, justamente en una de las viviendas que fueron destruidas. Aquí estoy con mi señor padre, con el doctor Rojas, que es una de las personas tan importantes en mi vida y que me acompañaba. Y el que está al lado derecho, es el guía que estoy cargando a Sofía. Tenía como 6 meses, Sofía. Y ahí está mi papá, que era muy entusiasta. Le decía, vamos a buscar fantasmas y vamos. Este es ya la zona en donde están las cuevas, minas, todo lo que se llevaron ahí. Y que todavía se encuentran ahí pedazos, trozos de plata. Aquí estoy yo. Y si se dan cuenta, al fondo se ve el Cerro de San Pedro. Mira, ahí vamos a ponerle pausa, Sofi, porque lo que se ve en rojo, un hoyito, es justamente la cueva a donde tenemos que subir. Esto está en la parte de arriba del cerro. Aquí estoy ya justamente, si se dan cuenta, ahí se ven como ramas, como fogatas en la entrada de algunas personas que fueron ahí haciendo fogatas, que iban de noche. Ahí estoy agachado precisamente agarrando un trozo de plata que por protocolo se le tiene que entregar al guía, y el guía se lo regaló a su ahorita, por supuesto. Ahí me veo yo entrando, se ve pies, y me quito
de ahí voy a poder ver. Ok, ahí se ve la cueva. Ok, y vean la cantidad de orbes que se están formando. Todos esos círculos son orbes. Eso es cuando va a haber alguna manifestación paranormal. Hay algunos que somos también partidarios que pueden ser, ¿cómo se llaman? Estos polos. Miren, ahí después la cámara, miren cómo contestan. ¿Ok? Yo había hecho la seña unos, ¿qué sería? 20 minutos antes, y así fue como me contestaron. Así fue la respuesta de los fantasmas. Si podemos echar tantito para atrás el video, Sofi, desde que estamos llegando al cerro, para que la gente vuelva a apreciar los orbes y lo que les decía, que hay algunos que dicen, ahí está donde estoy recogiendo la pepita de plata que les voy a mostrar ahorita, aquí la tengo en mi mano, y ahí se empiezan a juntar estos que podrían ser partículas de polvo, pero pues no lo creo, porque esto pasa cuando se usa flash y ahí no se había usado el flash. Miren, ahí está, ahí voy yo con la gabardina que traía los jeans, unas botas negras, ahí ya había pasado. Es una fotografía que tomó el guía, porque nada más subimos el guía y yo. Mi papá y la niña se quedaron abajo. Miren la cantidad de orbes que hay. ¿Sí? Esto definitivamente en algunas ocasiones es polvo, pero aquí no. Y esto es lo que hice yo las señas, y esto fue lo que me contestaron. Ahí se ve la contestación, miren. Se ve como que regresan la luz y luego se va como corriendo, como huyendo hacia el otro lado. Esto es definitivamente una lámpara o linterna. Muy posiblemente mi dictamen es que es una de las linternas de la época de los 60s que traen los chicos, y que cuando se carga de todas estas energías o cargas energéticas para que se manifieste el fantasma, evidentemente también le da vida a una linterna de hace de 50, 60 años atrás. No, que yo sepa, no ha habido otra evidencia de esta leyenda urbana, que más bien es un sucedido, que hasta el mismo guía se sorprendió porque ya era bastante tenebroso entrar ahí. Que tiene uno que estar con una condición física, una condición psicológica, para poder tener un encuentro con un, un evento sobrenatural, un evento paranormal como lo es este. Definitivamente es prácticamente increíble y improbable de que haya habido otra persona ya con una linterna esperando a ver quién entra para hacer señas. Es imposible e improbable. Y les quiero mostrar, este es el trozo que, por cierto, cuando hicimos el del Cerro San Pedro, me acerco yo, Sofía, no hay necesidad de hacer zoom. Es esta piedrita, ¿alcanzan a ver? A ver, lo voy a poner aquí, que está mi suéter de color negro. Es un metal, no es una piedra. Es un metal, es plata pura, por eso está ennegrecida, porque es plata pura, y este fue uno de los primeros regalos que tuvo mi hija cuando tenía 5 meses. Bueno, y esta es el tipo de lámparas que uso en mis investigaciones.
Bueno, esto lo usaba yo por allá por el 2005, cuando fue eh, el año en el que nació Sophie, se tenía 5 meses. Ella nació en abril, entonces pues estábamos muy cerquita, ¿no? De su fecha de nacimiento. Esta es la lámpara, mírenla. Es una lámpara de alta resistencia, alta calidad. La que tengo ahora es una todavía, todavía más grande, pero ese día no la llevaba, de hecho todavía ni la tenía, ya la compré como 5 o 6 años después. Pero esto fue con la que fui a ver investigar el cerro de San Pedro y de hecho cuando estuvimos en Real de 14. Bueno, se los quería mostrar porque siempre me gusta tener una evidencia de todo lo que he viajado, lo que he traído como las muñecas fantasmas. Y vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta sobre la zona, ya sea históricas o sobre el fenómeno de los niños fantasmas que se aparecen ahí, que no es una anécdota ya, o sea, ya era una anécdota y era así como una leyenda urbana del pueblo, sino que ya ahora ya está documentado. Y como siempre, tengo amigos y colaboradores en varios lugares, en Argentina, en España, en Chile, sobre todo, Estados Unidos, Canadá. Y les mando los videos para que me den sus opiniones, sus dictámenes, y todos llegamos. Inmediatamente se ve cuando un video es manipulado y cuando es un video totalmente real, y este es un video totalmente real. A ver, Edgar Luis, muchísimas gracias. Hiciste un excelente, excelente trabajo de edición con las fotos, las armó especialmente para que ustedes tuvieran la idea de cómo fue ese viaje al pasado. Imagínense cómo era en 1592. Evidentemente todavía no había luz eléctrica, tenían que entrar con antorchas y todo esto. Es un viaje al pasado. No se olviden de ir al Cerro San Pedro en San Luis Potosí. Un beso y un abrazo a todo mi público lindo y a mis paisanos del bellísimo San Luis de Potosí. Ok, ¿alguna pregunta por ahí? Sofi, a ti te toca, ayúdame. Edgar Luis pregunta que si ocurren también fenómenos paranormales en más cuevas de ahí. En todas, prácticamente en todas. Pero esta fue muy conocida porque eran hijos de los mestizos, los españoles, los que se perdieron. Generalmente cuando se perdían en las minas, los indígenas, los tarascos, los huachichiles, incluso llegó por ahí a pasar los chichimecas. Pues no le daban tanta importancia, ¿no? Como que para ellos no eran tan importantes los indígenas. Pero sí, en todos lados, ¿eh? Y sobre todo cuando hubo derrumbes y inundaciones de las minas, lógicamente hay cantidad enorme de fantasmas. Por eso le llaman el pueblo fantasma, por excelencia, juntamente a Real de 14. Preguntas ya no veo, pero pues está Pétalo de Rosa. Oh, Am, pétalo de rosa, ¿qué nos dice? A ver, dinos algo, Sofía, allí. Buenas noches, mi gran amigo David Rojas. Saludos cordiales y saludos a Sofi. Saludos. Me da gusto de que esté muy bien. Felicidades por todo lo que hace. Espero verlos pronto y conocerlo en persona. Soy súper fantasmita y fan número 1. Ay, muchas gracias. Pétalo de rosa, Martita, muchísimas gracias. Y seguro cuando hagamos algún ciclo de conferencias, que ya me urge hacer un ciclo de conferencias aquí en México, estoy hablando de la República Mexicana, y seguramente que nos vamos a ver por ahí. Por cierto, cuando veas a Stephen Jackson, dile que le mando muchos saludos.
Igualmente hizo una pregunta al inicio de la transmisión ¿Sí? que no tiene mucho que ver con el Cerro de San Pedro, pero pregunta que por qué los niños y bebés andan penando si ellos son angelitos y no trascienden a la luz. Correcto. No es que anden penando. No, el hecho de decir, y que está muy mal dicho, que es un alma en pena, pues solamente que sea un alma de un, no sé, de un secuestrador, de algún asesino, de algún, qué sé yo, algún maloso que le haya hecho daño al planeta o a la gente que vivimos en el planeta Tierra, ¿no? Pero los niños generalmente es que están confundidos, porque para ellos el morir no es morir, es como una continuación en otro universo paralelo, en donde ellos no saben que ya están ahí, no saben que están muertos. Entonces, por eso en ocasiones o hacen travesuras o agarran los muñequitos o mueven las bicicletas porque no saben que están muertos. Hay que hablarles, hay que ponerse al nivel de su inconsciente que tenían el momento de morir y de decirles que ya no pertenecen a este plano espiritual, que trasciendan a la luz, que todo va a estar bien, que por allá nos vamos a ver pronto, que no es muy, muy feo que vean a uno como padre llorando a diario, ¿no? Pero obviamente un, un padre no debe de sobrevivir a su hijo, ¿no? Siempre por leyes de naturaleza, siempre nos vamos los padres primero y luego los hijos, etcétera. Pero cuando uno pierde un hijo, que son niños, pues se sienten perdidos y los padres lloran mucho y los niños evidentemente se angustian por ver a sus papás así. Entonces, creo que lo mejor es hablarles para que puedan trascender a ese plano espiritual al que pertenecen, porque a este ya no. ¿Quién más? Estaba por ahí mi compadre López Matos. Ah, Laurita Moreno, Laurita, prima, ¿cómo estás, Laurita? Muchos saludos hasta. ¿Dónde estás? ¿En Texas? O en Florida. Ya no me acuerdo dónde te fuiste, pero allá a Estados Unidos a mi prima Laura Moreno y a sus hijos, que son una chulada, al güero y a la güera, les mando muchísimos, muchísimos saludos desde acá, desde la Ciudad de México. Y no te olvides de estar invitando a tus amigos a entrar a Historias de Fantasmas. ¿Quién más está por ahí? También estaba Leti Barajas. Leti Barajas. ¿Qué dice Leti? Saludos fantasmitas, los quiero mucho y David, da gusto verte. Muchas gracias, Leti. Yo no te veo, pero el hecho de leerte me da mucho gusto. También este Gato Barbieri. Sí, Gato Barbieri. Buenas noches, Gato. ¿Cómo estás? Alex López Matos, compadrito. Cintia Martínez también. Ajá. ¿Qué dice Alejandro López Matos? Del volumen del video. Cuando Del... estabas pasando el video. Para bajar el volumen, pero ya. Ok. Teníamos problemas técnicos ahí, de Sí, que se oía mucho la música. la música, sí. Ok. Gracias por la observación, ¿eh? Que finalmente este programa es de ustedes, ¿eh? Cualquier detalle técnico que tengamos, háganoslo saber, por favor. Y pues ya. ¿Es todo? Eso es Perfecto. todo. Entonces, ¿qué les parece si vamos a una de las secciones preferidas del público, que es del video que nos manda el público opina? Videos, fotos, ya hace mucho que no nos mandan un relato, mándenos relatos de sus experiencias, aquí los vamos a poner, seguro que los vamos a poner. Este video, la verdad no recuerdo quién me lo mandó cuando estaba yo poco delicado de salud,
y lo guardamos porque es muy interesante. Se trata de un hospital embrujado. Justamente se ve un médico cómo sale corriendo por donde está la zona de espera de los pacientes y se ve una silla de ruedas sin nadie que lo va persiguiendo y luego empieza a perseguir a los pacientes. Es verdaderamente escalofriante. Hay posibilidades de que lo hayan estado manipulando, pero es poco probable por los giros que hace la silla. Más bien pienso que se trata de un fantasma. Vamos a verlo, Sofía. Personal médico es asustado por silla de ruedas que se mueve sola. ¿Qué les pareció? Yo lo doy por bueno. Porque los movimientos, de hecho, las sillas de ruedas son muy pesadas, son muy difíciles de manipular, incluso cuando alguien las quiere mover manualmente, es muy poco probable y para poder mover un artefacto así de esas características, tendrían que tener unas especies de cuerdas que inmediatamente los detectamos, inmediatamente se detecta en un video. Yo creo que sí fue un evento sobrenatural. Pero tú, ¿qué piensas? Vamos a verlo de nuevo, por última vez, a ver qué piensas de este video del público. Personal médico es asustado por silla de ruedas que se mueve sola. También es muy importante, además de tomar en cuenta el movimiento de la silla de ruedas, eh, la reacción de la gente. Inmediatamente se ve que salen, pero con el corazón en la boca, ¿no? O sea, debe de ser bastante impactante ver así algo moverse. Sobre todo los hospitales son lugares en donde hay muchísimos fantasmas porque hay muertes prácticamente a diario. Díganme, ¿qué les pareció el programa? ¿Les gustó? Para que lo recomienden. Estuvimos fuera del aire un tiempito por ahí, fue como un mes y medio, 2 meses por tiempo que estuve yo delicado, pero ya estamos otra vez cabalgando a todo trote y me gustaría que hubieran más personas. Ay, acaba de entrar Omar de DH. Aquí están entrando los fans de prácticamente cada miércoles de fantasmas. Sugiéranos, suscríbanse, denle like. Es muy importante.
todo es muy importante para nosotros. Si vemos que hay mucha enjundia, mucha participación de todos, pues nos animan a poder hacer una cuarta temporada. Y si vemos que el programa no está del todo de su agrado, pues son decisiones difíciles de tomar. Ahorita tenemos todavía toda esta tercera temporada para despegar y para que tengamos muchísimos más visitantes. Ayúdenos a tener eso. Que por cierto, también tenemos ahí unos discos también para regalar. Y los que quieran también alguna trivia o algo, les vamos a mandar los discos de historias de fantasmas en formato digital. Bueno, muchas gracias por habernos tenido en sus casas. Ya estamos prácticamente en la línea recta, cerca de la meta. Y quiero agradecer a mis colaboradores principales, son Edgar Luis, Sofía, Rebeca y, bueno, ustedes que también hacen parte del programa. Muchas gracias a mi otro colaborador que es mi doble, está allá. Ese es mi doble. ¿Sí se parece o no se parece? Sí, ¿verdad? Ese lo tuvimos en Buceo de Cera. Ha estado en algunas de las presentaciones a donde me he presentado. Y lo bueno es que no es de cera, es de un material que trabaja mi hermano que se llama arginina. Y lo hace unas maravillas. Un abrazo también a Alejandro, mi hermano, que posiblemente esté por ahí viéndonos. Y un abrazo, el abrazo más fuerte de todos es para ti, que tú haces este programa posible, que haces que todo suceda. Mándanos tus opiniones, qué te gusta, qué no te gusta, qué tema te gustaría que tratáramos. Y yo, con mucho gusto, se los voy a narrar. Yo soy David Rojas y este es tu programa favorito, Historias de Fantasmas. Hasta el próximo miércoles.